Hola, buenas noches, bienvenidos a Noche de Misterio. Hoy haremos un programa dedicado a los poltergeist y las casas encantadas. ¿Qué son estos fenómenos? ¿Una realidad o una fantasía que puede incluso llegar a ser angustiosa y sofocante? ¿Por qué un buen día los poltergeist, o lo que podríamos llamar en castellano espíritus burlones, se ocupan de una casa? ¿Por qué se apoderan? A partir de ese momento comienzan a volar objetos, a descolgarse los cuadros y a escucharse ruidos y voces de procedencia aparentemente desconocida. Estos fenómenos son bastante más frecuentes de lo que nos imaginamos y los parapsicólogos de todo el mundo están tratando de darles respuesta lógica. ¿Qué son, pues, los poltergeist? ¿La capacidad psíquica de las personas que habitan las casas o un fenómeno natural? Hoy, en Noche de Misterio, vamos a adentrarnos en el mundo misterioso de los poltergeist y las casas encantadas, pero lo haremos con un lenguaje sencillo y directo, tratando de darle un tono divulgativo, huyendo, desde luego, del tenebrismo que a veces ha rodeado estos temas. Pero eso sí, respetando al máximo las opiniones de las personas que pasarán por este plató. Nos adentramos, pues, en un fenómeno paranormal que puede alterar su vida. En el programa de hoy conocerán el caso de una vecina de Valencia que vivió en su casa una serie de perturbaciones que le hicieron muy difícil la existencia durante una buena temporada. El parapsicólogo Ricard Bru experimentará a la vista de todos ustedes cómo puede inducirse un poltergeist a través de la concentración mental. Conocerán lo que le ocurrió a una familia americana que sufrió el rechazo del espíritu de una niña que habitaba en la casa recién comprada por los nuevos inquilinos. Y el científico y escritor Arthur Clarke nos introducirá en varios episodios de Casas Encantadas y nos dará su opinión sobre lo que hay de cierto y de fraudulento en estos casos. Les presento ya a los invitados de esta noche. En primer lugar, a mi derecha, Adela Ferrer. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adela Ferrer es bruja y se dedica profesionalmente a la brujería, a los temas paranormales. A mi izquierda, Enrique de Vicente. Buenas noches. Buenas noches. El señor Enrique de Vicente es periodista y es director de la revista Año Cero, también especializada en temas de parapsicología. Otro invitado de esta noche, Ricard Bru, es profesor de hipnosis y diplomado en psicología. Buenas noches. Hola, buenas noches. Les presento también a Paloma Navarrete, farmacéutica y futuróloga. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir. También otro periodista en nuestra mesa, Javier Sierra. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es jefe de reporteros de la revista Más Allá, que también se dedica a investigaciones de temas paranormales. Y por último, les presento al señor André Persia. Buenas noches. Hola, buenas noches. El señor Persia es de origen brasileño, es parapsicólogo, es psicólogo clínico también e investigador de temas paranormales. Bien, comentaba al inicio del programa, planteaba la pregunta: ¿qué son los poltergeist? ¿Qué son las casas encantadas? ¿Por qué de repente los objetos comienzan a volar sin razón aparente? Iniciamos el programa conociendo la experiencia en vivo que está sufriendo una persona desde hace bastantes años y que nos introducirá de lleno en el programa. La generalidad de los temas que vamos a tratar en el programa. Sí que me gustaría, al hilo de las preguntas que ustedes han ido haciendo y las anotaciones, pues que intentáramos dar respuesta a la primera y necesaria pregunta: ¿por qué ocurren estas cosas? Ese es quizá uno de los puntos de controversia sobre el fenómeno poltergeist, sobre si el origen de esos fenómenos realmente radica en la mente humana. Nosotros hemos llegado a esa conclusión porque, o por lo menos muchos parapsicólogos han llegado a esa conclusión, porque muchos de los fenómenos que aparecen en los casos de poltergeist son reproducibles a voluntad en pequeña escala, no tan descontrolados como puede ser en los fenómenos de poltergeist. Por ejemplo, los fenómenos PK, es decir, el desplazamiento de objetos, los fenómenos de psicocinesis, han podido ser reproducidos por algunos grandes sensitivos, como Nina Kulagina u otros a lo largo de la historia. Y hay un elemento clave, y es que también depende mucho la interpretación cultural que se da de estos fenómenos. Hoy los interpretamos como fenómenos de la mente, o la mayoría de los parapsicólogos coinciden en señalar eso, pero anteriormente eran los espíritus, a partir de la aparición del espiritismo el siglo pasado, y anteriormente eran los demonios. No, yo es que estoy en la línea completamente contraria a que esto se produzca porque la niña sea infeliz. Probablemente porque la niña sea infeliz es más sensible a ver cosas que el resto de los niños que son más felices y que juegan más o que tienen más llena su capacidad sentimental o de ternura y de apoyo familiar,
¿no? Entonces hay muchos niños que tienen amigos invisibles que se llegan a materializar, y yo, para mí, que no hay nada más sencillo de comprender, que es lo que se ha dicho siempre y con lo que yo comulgo completamente, es que se trata de los elementales de la naturaleza, de los duendes o daimon, que no, o sea, sí demonio en la traducción literal, pero no diablo, sino daimon como duende juguetón, como espíritu de la naturaleza, que ahí está y ahí se puede jugar con ellos, y ahí vienen ellos muchas veces a jugar contigo. El niño que sabe crearse su amigo invisible y que le ayude, lo consigue. El que no lo sabe tiene ciertos problemas, incluso le caen piedras debajo de la cama, pero el niño que sabe le saca muchísimo partido, y seguro que la señora esta, si se hubiera entrenado un poco más con ellos, o no le hubieran cortado un poco las alas en su familia, probablemente hubiera sabido utilizarlo pues para curar a la gente o tal. Y el hecho de que tenga problemas con la electricidad y esas cosas, a mí me lleva a pensar que podría ser que algún duende de fuego estuviera ahí mezcladito con los duendes de tierra que recorrían la mesa. De fuego alrededor. por lo de la electricidad. Sí. A mí me parece muy interesante la anotación que ha hecho Adela, porque a fin de cuentas el pensamiento racionalista y nuestra referencia a este tipo de fenómenos en base a explicaciones racionalistas de que son provocadas por una energía psíquica que hay en nosotros son muy recientes, son demasiado jóvenes. Sin embargo, a lo largo de milenios, culturas de todo el mundo han hablado de ese tipo de fenómenos atribuyéndolos a esos espíritus en la naturaleza. Y yo le iba a hacer una pregunta a Adela. ¿A qué atribuyes, Adela, que hasta hace un siglo más o menos, en España y en cualquier país de Europa, al igual que en el resto del mundo, la gente viera los duendes, viera las hadas, los gnomos, las sílfides, todos esos elementales, y cada vez se vean menos, hasta el punto que hoy en día no lo ven más que los niños? Porque yo me he encontrado con algún niño Y que me ha algunos dicho... que no son niños también. Bueno, pero no es un problema de visión, sino de concepto, Enrique. Claro, yo le quería contestar primero a Enrique sobre por qué ahora no se ven duendes y antes sí se veían. Pues por la misma razón que si una persona que se ha criado, pongamos por ejemplo en la India, y una persona que se ha criado, pongamos por ejemplo en nuestro país, tienen una aparición sobrenatural, muy probablemente aquí diga que se le ha aparecido la Virgen de Lourdes y allá diga que se le ha aparecido pues cualquier deidad de por allá, porque también el sustrato cultural es muy importante, y eso lo llevamos, no se lo puede quitar uno como una camisa, o sea, es una cosa que naces prácticamente ya con una información genética de cosas que vas a... No los he visto, pero los he fotografiado. Hombre, yo tengo una explicación distinta a la tuya, Adela, y es que yo creo que si existen son lo suficientemente inteligentes como para alejarse cada vez más de una civilización como la nuestra. ¿Qué son los poltergeist? ¿Fuerzas desconocidas o la propia capacidad psíquica de las personas que habitan las casas? En la que deberemos poner el acento posiblemente en los próximos minutos de este programa, y es el fenómeno gira en torno a un eje, que es la experiencia traumática que vive esta mujer en un principio, con toda su ansiedad con respecto al tema del hospital, a su enfermedad, y que esa propia ansiedad que se retroalimenta, hay una especie de feedback, es la que va creando después todas las ansiedades posteriores y la que provoca el fenómeno paranormal. Y en cualquier caso yo estoy completamente de acuerdo que existe ese fenómeno. Yo creo que en este caso concreto se mezclan muy bien visiones y cuestiones muy subjetivas de ella, que podrían entrar ya dentro de una patología o de un fenómeno psicológico, y otros que son puramente objetivos, en los que ha habido testigos presenciales de esos fenómenos, como la rotura de copas, de vasos, que entran dentro realmente de los fenómenos de poltergeist. Y una cosa muy curiosa que hablaba con Javier es esa diferencia de temperatura que de repente ocurre cuando van a darse estos fenómenos, y que nos podría llevar también ya a una teoría en la que entren, digamos, una energía ajena a la persona o fuerzas que no tienen ya tanto que ver con esa persona, ¿no? Bueno, yo he experimentado esa diferencia de temperatura en algún caso en el que he estado, pero diciendo un poco de que pueda deberse a fuerzas ajenas a la persona. ¿Por qué? Porque te voy a comentar otros dos tipos de fenómenos, entre otros muchos, en los que hay esa diferencia de temperatura. Por ejemplo, en algunas apariciones marianas, en algunas apariciones de la Virgen, te refiero a una que he estudiado a fondo. En Monte Umbe, en Bilbao, Felisa Sistiaga describía perfectamente esa diferencia de temperatura en presencia de la Virgen o del ángel.
Otro segundo tipo de fenómeno, bien conocido por los investigadores parapsicológicos que han estudiado los fenómenos espiritistas del siglo pasado y de principios de este siglo. Las diferencias de temperaturas que se manifestaban durante las sesiones espiritistas han sido medidas con termómetros especiales y notabilísimas. Y al mismo tiempo que se producía ese descenso o ese ascenso en la temperatura, normalmente el descenso, y una serie de fenómenos, lo interesante es que disminuía el peso de la medium que producía los fenómenos. Es decir, que fueran los espíritus o fuera el psiquismo de la propia medium el que producía los fenómenos, eso es un tema a discutir. Pero lo que me parece difícil de discutir es que la energía salía de la medium. Escucha, no, te lo discuto. Te lo puedo discutir. Les pido que reserven sus argumentos para rebatir una y otra opinión. En este primer tramo del programa, al hablar de los poltergeist, se han puesto de manifiesto varias teorías. Quizás podríamos resumirlas en dos, si me lo permiten. Una, que sea una capacidad psíquica de las personas, y dos, que sean elementos de la naturaleza. Profundizamos en el tema después de una pausa. Si los espectadores nos siguen desde el principio del programa, habrán escuchado la declaración de Rosario Perales, que nos contaba los fenómenos extraños, paranormales, que ha estado sufriendo, pues, viviendo durante, vamos, ella dice que desde que era pequeña. Uno de ellos era la posibilidad de doblar cucharillas, si no por propia voluntad, sí en momentos muy puntuales. Yo me atrevería, Rosario, si es usted tan amable, a pedirle que intentáramos ahora en directo que se manifestara esa capacidad psíquica o paranormal para doblar cucharillas. ¿Se atrevería usted a hacerlo? ¿Lo intentamos? Pues acérquese por favor al atril y le van a entregar una cucharilla para que usted misma trate de explicarnos o hacernos ver aquí en directo algunos de los fenómenos que le ocurren en su casa. La verdad es que ha sido súper rápida. Antes me comentaba que no siempre le ocurre, pero igual la temperatura o alguna especial sensación ha conseguido hacerlo. Gracias, Rosario, por la experiencia. Totalmente doblada, ¿eh? Continuamos. Me gustaría de oír un físico, la opinión de un físico. ¿Hasta qué punto podría ser algo normal? ¿Hasta qué punto no podría ser tan rápido como... ¿Sería posible ver la cuchara, que la trajeran aquí y la pudiéramos examinar? Sí, por favor, Sandra, ¿serías tan amable de traer la cuchara con la que ha estado trabajando la señora Es curioso Rosario? porque el fenómeno de las cucharillas es una de los que doblan cucharas, es uno de los grandes ejemplos del contagio dentro de las manifestaciones de tipo paranormal. Empezó cuando el famoso Uri Geller, cuando el famoso Uri Geller comenzó a doblar cucharillas en televisión. Ahora en el caso de Uri Geller, él mismo ha tenido que reconocer en privado que en muchas ocasiones él hace trucos, recurre a trucos, como se le ha comprobado, porque tiene que ganarse la vida de esa manera. Sin embargo, quienes conocemos personalmente a Uri Geller sabemos que tiene algunas facultades asombrosas y si no, no se habría ganado la vida como se la ha ganado, por ejemplo, buscando pozos de petróleo mediante su visión remota. Eso es otra facultad. Y otra serie de facultades, o no habría sido examinado en laboratorios incluso gubernamentales de Estados Unidos y de otros países en los que se han comprobado su capacidad de acción sobre la materia. Ahora bien, lo que hay que dejar claro es que hay, en casos como el de Uri Geller, toda una amplia gama de trucos. No sé si quieres que expliquemos, que demostremos prácticamente alguno de ellos. Venga. Trucos y lo que son fenómenos reales. Por ejemplo, esta cucharilla, ¿puedes comprobar, por favor, la consistencia de la cucharilla? La compruebo. Muy bien. Entonces, esta cucharilla, hay varias posibilidades de torcerla. Una muy simple, les voy a decir, es que mientras que yo, esta cucharilla, aparentemente les podría decir a ustedes que la estoy intentando doblar así, con mi dedo y con la palma de mi mano podría estar haciendo una torsión y doblarla. La verdad es que la cucharilla es muy dura, puedes comprobar que es muy dura. Paloma, es difícil de doblar. Ahora, existen otras posibilidades más simples y es
sin más, para que no haya ni trampa ni cartón, colocar mi dedo sobre la cucharilla, de forma muy simple, y no doblarla, sino romperla. ¿Qué posibilidades hay de hacer eso que no sean por vías psíquicas? Hay la posibilidad, por ejemplo, de untarse en el dedo una determinada sustancia que la reblandece, y hay otra mucho más simple, y es haber doblado la cucharilla anteriormente y haberla sustituido por la que me ha dado Paloma Navarrete. Bien, Enrique de Vicente nos ha hecho una demostración de cómo hacer un número, engañar a alguien. Agradecemos, nos ha tomado el pelo aquí con el juego de las cucharas. Y estábamos hablando... tomar el pelo ha hecho... ¿A algunos? Yo pienso que ha hecho muy bien en demostrar que con esto se puede hacer fraude. Seguimos hablando de los poltergeist, de la capacidad psíquica de las personas, o si realmente son fenómenos naturales que se manifiestan de una manera espontánea. En el sumario del programa les adelantábamos que Ricard Bru trataría de inducir un poltergeist a través de la concentración mental. Cuando quiera. Muy bien. Bien, voy a necesitar 3 voluntarios. Venir. Bueno, 3 solamente. Si acaso, espérate si hacemos una segunda... Venid vosotros 3. No tengáis ningún tipo de miedo, sentaros en la silla. Y insisto que no hay ningún tipo de problema, simplemente se trata de que estos vasos, quiero que los comprobéis, son vasos normales, ¿verdad? Sencillos. Se trata de... ¿Vosotros habéis hecho alguna vez telequinesia? Nunca, ¿no? Vamos a intentarlo, simplemente intentarlo. Bien, voy a vendaros los ojos, simplemente para que quedéis totalmente al margen de las luces y vuestra concentración mental no desaparezca. Lo que os voy a pedir ahora mismo es que ya os pongáis en una posición cómoda y relajada, aflojando un poco la mente, más que aflojar la mente, aflojar el cuerpo y descansar la mente. ¿Molesta la venda? Si os molesta me lo decís, Simplemente se trata de aislaros un poquito, la podéis poner vosotros mismos bien. Ya te ayudo yo ya. Ahora vamos a hacer unos pases de magnetismo para aflojar más. ¿Está bien así? Toda la parte muscular. Muy bien. No crucéis las piernas. Muy bien. Ponte de pie tú, por favor. Los demás seguís sentados. Os voy a dar unos ligeros pases magnéticos. Aflojar el cuerpo. Y ahora concentraros en vuestro brazo izquierdo. El brazo izquierdo. Dejándolo suelto, flojo. Piensa en tu cuerpo más rígido, concentrada, y cuento hasta 3. Aprieta un poco las mandíbulas, 1, 2, 3. Y cierra las 2 manos con fuerza. Los demás también, cerrar las manos con fuerza. No juntas, sino separadas. Bien. Ahora piensa que tu brazo está totalmente rígido por completo. Que la sensación de rigidez está aumentando y estamos creando este clima, esta temperatura que nos hacía falta, este clima. Voy a utilizar vuestra fuerza mental para intentar desplazar el vaso. Más rígido el brazo, más, muy bien. Rígido, sin moverlo. Vamos a intentar este desplazamiento. Pasa que estoy notando una... No estamos... Concentraros más, pensar en la imagen del vaso que va a moverse. Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Seguir en esta posición, que estoy haciendo una calibración. Hay uno de vosotros que no admite la polaridad. Baja el brazo tú. El resto seguir, por favor. Concentraos. Por favor, ¿puedes sentarte un momento? Ven tú, por favor, tú. Quizá... Gracias. Vas a ponerte aquí. Es que, de alguna forma, él interfería la conexión de ellas dos, que era muy buena. Vamos a ver si, siendo 3 chicas, hacéis una buena polaridad. La chica que está de pie está totalmente concentrada.
muy concentrada, el brazo está rígido, tú también estás muy rígida, dejando todo el cuerpo suelto, y ahora tu brazo izquierdo piensa que está rígido y aprieta la mano con fuerza, muy fuerte, tanto que la sensación de concentración es intensa, todo el cuerpo se está poniendo rígido, y estáis pensando que el brazo está proyectando energía, tú estás proyectando mucha energía, muchísima energía, concentraros con fuerza, 1, 2, 3, intentarlo. No, me he quedado... Siéntate. Bajar el brazo. Yo pensaba mover el vaso, pero ha quedado totalmente destruido. Realmente es que ha quedado destruido por completo. Pondremos otro en el mismo lugar. Parece ser que una de vosotras tiene mucha fuerza y mucha energía. Por favor, extender los brazos otra vez, hacia adelante. Fuerte. Vamos a ver, cuento hasta 3 y la única cosa que os pido es que os concentréis mucho. 1, 2, 3. Bueno, pues ya podéis abrir los ojos, comprobar vosotras mismas la fuerza mental que tenéis. ¿Pensabais que iba a suceder esto? ¿Estáis bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué os parece? Perplejos, ¿no? Un poco. Gracias, podéis sentaros. Muchas gracias por vuestra colaboración. Bueno, y parece que hemos estado fabricando un poltergeist. Bien, Ricard Bru, planteábamos antes de la experiencia si es posible inducir un poltergeist a través de la concentración mental. Yo creo que la experiencia y el resultado exige una explicación de inmediato. Bueno, más que un poltergeist habría que decir en este caso un fenómeno psicocinético, psicoquinético, porque el poltergeist hay gente que dice que es una variación, es lo que se llama psicoquinesia o psicocinesia espontánea y recurrente. Pues Muy bien, Enrique. Explicación después de la aclaración científica o científica pseudo. Lo que hemos hecho en esta experiencia es reproducir uno de muchos fenómenos que se dan en la fenomenología poltergeist, que es vasos que estallan, vídeos que se rompen, pero una cosa os quiero decir muy clara, que es que esto no es más que un truco de ilusionismo. Y yo os voy a pedir perdón públicamente, porque es un truco, no se enfade nadie conmigo, era un experimento inofensivo, pero claro, intentamos decir la verdad. Ricard Bru no ha inducido un fenómeno poltergeist, aunque sea mala la apreciación, pero creo que resume más, sino que ha inducido un truco, con lo cual nos permite ocupar los próximos minutos a hablar de un tema importante también en todas las cuestiones que tienen que ver con la parapsicología, como es el fraude. Valdría la pena que los expertos explicaran a quién beneficia el fraude cuando lo hay y cuando se demuestra. Hay una cosa que creo que debería quedar bien puntualizada con respecto al tema del fraude. Existen fraudes conscientes y existen fraudes inconscientes. Es decir, los fraudes conscientes serían cosas como con las que nos ha deleitado hoy Ricard Bru. Es decir, preparas una cosa a propósito. Y el fraude inconsciente sería aquel en que una persona o bien malinterpretaría un fenómeno natural o equivocaría un diagnóstico respecto a un fenómeno, o bien, como explicaba antes con respecto al tema de la cucharilla, es decir, una persona obsesionada delante del televisor sin darse cuenta, dobla la cuchara y cuando vuelve a su estado normal se da cuenta de que la cuchara está doblada y piensa que ha habido un fenómeno paranormal, cuando en realidad ha habido un fraude inconsciente. Entonces yo creo que esa doble vertiente debemos tenerla muy presente en este campo. Sí. Entonces, a partir de ese momento en el que aclaramos los fraudes intencionados y no intencionados, sí que me gustaría, Paloma Navarrete o cualquiera de ustedes, explicar a los espectadores con qué actitud se acercan los investigadores a analizar cualquier tipo de fenómeno poltergeist o de casas encantadas, del que después hablaremos con más detalle. Pues tiene que haber una actitud muy aséptica de entrada ante el fenómeno y además a ir buscando
primero todas las posibles causas naturales del fenómeno, o sea, como primera medida, es decir, bueno, el fenómeno existe, se da este fenómeno, buscar explicaciones al fenómeno. Mira, hay casas encantadas que lo que les ocurre es que las estructuras metálicas de las casas vibran y entonces efectivamente se mueven las mesas, pero suponte, pero las mesas no es que se muevan las mesas, es que hay una vibración que, por ejemplo, pues los físicos del equipo nuestro, tenemos un arquitecto también, inmediatamente iría a investigar, iría a eliminar como posible causa, ¿no? O sea, que eso es lo primero. Bueno, además, y luego hacer un estudio, hacer un estudio psicológico de las personas que están relacionadas con el fenómeno. Normalmente lo primero, ¿no? O lo primero, las dos cosas, vamos. Pero son unidades familiares normalmente, además. Y entonces yo creo que como primera medida hay que estudiar toda la psicopatología de esa unidad familiar. La mejor cosa es ser un equipo para trabajar. En cuanto una persona está haciendo una entrevista, hay otra persona haciendo otra entrevista, porque una persona puede oír lo que otra está hablando y repetir. No, las entrevistas se hacen La mejor cosa es separadamente, ser ¿no? un Y al mismo equipo. tiempo. Un momento, por favor. ¿Y con qué actitud se acerca una bruja a una casa para estudiar un fenómeno Pues paranormal? sobre todo Muy con interesante. curiosidad. Sobre todo lo primero con curiosidad. Entonces pues vale, en tu casa ocurre algo, vamos a ir a ver qué ocurre en tu casa. Y voy a la casa y por supuesto pues me fijo si los ruidos pueden venir del vecino de arriba o si la instalación de la luz es correcta o pues si se ha muerto un pajarillo en la azotea y ¿Usted huele lleva mal. instrumentos técnicos o mecánicos? No, yo voy así, tal cual, a cuerpo gentil. En verano, en invierno con abrigo, soy muy friolera y voy y visito la casa y también muchas veces, la verdad es que hay gente que está un poco para allá, o sea, que no está muy bien de la azotea, no de la de su casa, sino de la del sombrerillo. Dando otra vuelta de tuerca a lo que tú decías, hay un aspecto interesante y es que muchas veces personas que tienen desequilibrios psíquicos notables, incluso subnormales o personas con problemas de esta naturaleza, también han sido causantes de fenómenos paranormales. Es decir, es ver la cosa desde el otro punto de vista y es un aspecto bastante interesante. Y hay otra cosa que me gustaría explicar. Hay una anécdota muy curiosa que cuenta Carl Gustav Jung en su libro de memorias, se llama Memorias, Sueños y Pensamientos, y en ese libro Jung habla como mientras él estaba hablando sobre fenómenos paranormales con su mentor, con Freud, en un determinado momento de esa discusión se enfrascan en una cuestión bastante obsesiva sobre sobre los fenómenos paranormales y en concreto sobre los casos de poltergeist, y en un determinado momento en una de las librerías de las estanterías que tenía Freud en su despacho comenzaron a crujir produciendo una serie de ruidos típicos de los fenómenos de poltergeist, los raps, ¿no?, que se denominan. Pues bien, en un determinado momento Jung, que enseguida percibió que aquello posiblemente tenía que ver con esa especie de inquietud que se había generado en la conversación y esa elevación de tono, predijo que inmediatamente volvería a haber otro rap de similares características. Y efectivamente volvió a haber otro rap de similares características. Era muy importante para Jung probar que para Freud que estos fenómenos son reales. Exactamente. Muy importante. Freud en aquel momento se quedó bastante descabalgado, por decirlo de alguna manera, Atónito. sí, al respecto de esos fenómenos, y aunque después fue escéptico, aquella reunión entre Jung y Freud le influyó bastante en su pensamiento. Experiencias vividas por grandes notables, intelectuales de toda Europa, como estaba citando Javier, cantadas Se y puede luego hacer una otra- valoración, lo que ocurre es que este caso es un tanto ambiguo, en el sentido de que efectivamente es una casa encantada a la que acude esta familia que adquiere esta especie de motel y empiezan a suceder fenómenos extraños, pero también es un fenómeno de poltergeist en la medida en la que la familia, cuando abandona el motel y se traslada a otra vivienda, los fenómenos se van con ellos. ¿Qué fenómeno genera el otro? ¿Qué fenómeno genera el otro? Ahí está la clave de la cuestión. Yo creo que hay un encuentro, porque yo diría que, por ejemplo, en esa casa hay un fenómeno de impregnación. Es decir, esa casa ha quedado impregnada toda esa vivencia, esa tragedia podría existir. Y entonces ese fenómeno que está en la casa, está en las paredes de la casa, como si dijéramos, está dormido. Y llega a esta familia. Y llega esta familia una vez más con una niña pequeña. Y entonces hay un encuentro entre
esa impregnación entre el encantamiento, esa casa encantada, y una sensitiva, una niña perceptiva, receptiva, que despierta el fenómeno y que lo decodifica, como si dijéramos. Hay una postilla interesante. La Sociedad Mexicana de Parapsicología encontró en algunas investigaciones que estaba realizando en un palacio encantado en Cuernavaca, en México, que no solamente los fenómenos de impregnación parecían ser la explicación, sino que había cierta acidez en las paredes que se podía detectar con test de pH. No, aquí se estaba hablando de que esos fenómenos que estaban sucediéndose desde hacía varios siglos dentro de un palacio en Cuernavaca, al hacer un análisis químico de las paredes se encontraba con que había un grado de acidez superior al normal en cualquier vivienda, y trabajando, es decir, limpiando esa casa con amoníaco, o sea, trabajando en algunas salas con amoníaco, el fenómeno desapareció. Claro, porque el amoníaco es alcalino. Perfectamente. Adela Ferrer, ¿se puede limpiar una casa que presumiblemente está encantada? Se puede limpiar una casa que presumiblemente está encantada. Adela sí. Ferrer como bruja. Como bruja. entiendo. Yo haría una diferenciación, y es la casa embrujada adrede, es decir, la casa que está bajo la fuerza de un hechizo que alguien voluntariamente ha lanzado sobre ella. Son los típicos hechizos de atadura. Se ata una casa mágicamente con la mente, o incluso se puede ir y dar una vuelta a la casa haciendo como si la rodeases con algún tipo de cuerda o algo así, y embrujas la casa y embrujas a todos sus habitantes. Eso se puede limpiar y no es difícil, cualquier persona puede hacerlo. Con azufre, aunque la gente el azufre le huele fatal y le huele... Si replanteaba el amoníaco, usted el azufre, con lo cual... El azufre no Estamos solo... casi en el infierno, ¿no? Amoníaco, No, azufre. hay gente que la limpia con agua bendita. Exacto. Hablando del infierno. Claro. Vamos a conocer Aunque la gente identifica el azufre y el olor del azufre con los demonios y con las cosas así más terribles, el azufre limpia las casas de toda vibración. Es muy sencillo, hay que poner un poco de azufre en un recipiente de metal, ponerlo sobre el fuego de la cocina, y de pronto por el calor, y además no hay que cogerlo con la mano porque si no uno se quema, se coge con unas pinzas o con algo, y por el calor, pluf, el azufre pues, se inflama. Se tapa uno la nariz cuidadosamente. Pero sale mucho humo, ¿eh? Exactamente, se tapa uno la nariz cuidadosamente. Digo porque si va a hacer en casa, mucho Porque humo, ¿eh? si respiras eso te va a dar una tos horrorosa. Adela, me permite decirte que es anhídrido sulfuroso Es y es venenoso. Es venenoso, lo digo porque cuidado con el tema de que... No vayamos a atribuirlo a los espíritus que posesionan la casa. No, lo digo porque vale la pena Porque tener no se envenene nadie. ventanas Pero abiertas. ojo con las experiencias domésticas que en algunos casos pueden ser perjudiciales. Se pasa el azufre, a continuación se abren las ventanas y se va todo el mundo. Esto que lo haga solamente una persona y tapándose la nariz, ya digo, sin respirar, se marchan a la calle y cuando regresan allí no queda nada, ni No de me bueno, extraña. ni Con de todos bueno, los respetos, no me extraña, porque... ni de bueno ni de malo. Y otra cosa es cuando una casa tiene duendes y cuando a uno le desaparecen las cosas porque los duendes se las esconden y al rato están aquí, y no solamente por el desorden personal de la persona, sino que porque yo aquí dejé las tijeras y ahora las tijeras no están, o estas cosillas tan divertidas. Lo mejor en este caso no es limpiar la casa con agua bendita, ni haciendo oraciones, ni asperjando, por ejemplo. Hay otra manera mucho más sencilla que con el azufre. Lo que pasa es que no tan fuerte ni tan radical, que es con una rama de romero fresco, se moja en agua y se va echando por las paredes y pronunciando la oración que más le guste a uno, la que más sienta en su corazón, porque magia sin emoción no sirve para nada. O sea, rito que no tiene emoción, que no tiene sentimiento, no funciona. Pero aparte de eso, no hay por qué lanzar a los duendecillos fuera de la casa, hay que saber convivir con ellos y se les pueden hacer pequeñas ofrendas, pequeños regalitos y así nos dejan en paz. Sí, pero es que el caso que acabamos de ver en la película de duendecillo que se merezca regalo, nada. Porque, No, claro. no. Pero hay un otra tema cosa. que es la Yo creo que en las resolución casas hay de siempre conflictos. pequeños poltergeist, ¿eh? Yo creo que en toda casa hay siempre un pequeño poltergeist, pues eso, de cosas que aparecen y desaparecen, de puertas que, bueno, bombillas que se encienden y se apagan, eso en cuanto hay No, pero hay niños... explicación eléctrica, ¿eh? También. No, hombre, no, pero sin explicación eléctrica. En cuanto hay niños. Cuando hay niños pasan muchísimas cosas de Hombre, estas. sí, Y que sí. nadie me tal de Indudablemente cuando hay Que niños también. pasan muchas cosas y los principales muchas responsables de los fraudes son los Pero los niños, niños también. que sea por diversión Cierto. o por atraer la atención de Cierto. los mayores. En la mayoría de los casos Cierto. que hemos Pero investigado en hablamos de Madrid, la eran los niños los resolución de responsables. conflictos. Pero ves, esos son casos de fraude. Que se dan. Luego tendremos... Luego hablamos. Hemos hablado del fraude en líneas generales en el tema poltergeist, pero yo creo que tendremos oportunidad de seguir avanzando en algunos de los
conceptos que se estaban poniendo sobre la mesa. Los especialistas nos han dado distintos métodos para limpiar casas encantadas. Yo me permito recomendar que si alguien tiene algún fenómeno extraño, acuda a un profesional para entendernos y que no lo hagan por su cuenta. De Yolanda, el tema de la menstruación, edades, sí que me gustaría, no un diagnóstico, porque tampoco pretendemos diagnosticar en ese programa, es imposible, pero sí, pero bueno, por la información que ustedes han ido recibiendo a preguntas muy concretas, intentamos generalizar. Yo recomendaría para nuestra amiga la procura de un parapsicólogo que también fuera un psicólogo clínico, porque es claro que hay muchas cuestiones psicológicas. Yo creo en su poltergeist, yo creo, porque muchas personas piensan que nosotros no creemos, pero yo creo. Yo tengo tratado algunos casos de psicoquinesia espontánea poltergeist también con psicoterapia, para que usted pueda hablar sobre ese caso, hablar sobre su familia, hablar sobre cualquier cosa que no está consciente. Yo recomendaría procurar un parapsicólogo y también un psicólogo. Fíjate que Una diálisis, sí. Una de las épocas históricas clave donde se dieron muchos casos de este tipo de poltergeist es en la Edad Media, donde existen bastantes crónicas que recogen este tipo de incidentes, y es precisamente una de las épocas históricas donde más claramente se han dado represiones de tipo sexual, cultural e histórico. Por lo tanto, hay, o parece haber una relación directa entre ese tipo de represiones con la aparición de los fenómenos. Yo me permito señalar, porque hay una de las causas que todavía no han salido, pero que son muy importantes, es las causas geopatógenas, o sea, la geobiología, que de alguna forma altera también carácter y conducta, que no digo que sea el caso de esta chica, pero que niños pequeños, por ejemplo en Gales, se ha hecho estudios sobre el contenido de plomo del suelo y los niveles de memoria, que es una cosa concreta, es un estudio científico, y por lo tanto no es solamente ya la psicología, la sociología, no es solamente ya la bioquímica, sino que también es el subsuelo y por lo tanto el entorno. O sea que todo esto puede influirla a ella, y seguimos en el tema, que, claro, que no... Las corrientes de agua. Exactamente. Esas casas que están construidas sobre corrientes subterráneas y que provocan... Al hilo de lo que planteaba Ricard Bru y también ratificaban algunos de los invitados a la mesa, otro tipo de fuerzas que ya no son de la mente, sino que son fuerzas naturales, hablaban de geobiología. Les propongo que presten atención para una experiencia muy doméstica, para que cada cual podamos averiguar de una manera inofensiva qué tipo de fuerzas puede haber en una casa cuando una persona entra. Atentos pues a la explicación de Ricard Bru. Para empezar, esto claro, no es una experiencia científica y les voy a rogar a mis compañeros que no se rían mucho de mí. En todo caso, estas son dos perchas, una es de color granate, la otra azul, no es de ningún club de fútbol determinado de este país, sino que para diferenciarlas. Yo le voy a pedir a mi amigo Javier que me la aguante. Con esta sencilla percha, esto pretende ser un bricolage, algo que puede hacer todo el mundo. Bueno, pues la estiramos con mejor criterio. Vamos a darle una pequeña vuelta, de tal forma que se convierte en una especie de lazo. La ponemos más recta y ya tenemos una especie de antena construida. Vamos a hacer lo mismo con la otra, rápidamente. La estiramos. Ya en el estudio, es decir, aquí en el plató, antes he estado comprobando una serie de zonas, durante bastante rato, zonas, está un poco dura, zonas que son más susceptibles, así que ahora me va a resultar fácil poder pasar con ellas. Y vamos a ir hacia allí. Un poquito la explicación de lo que vamos a comprobar o de lo que vamos a ver. Vamos a comprobar las sensibilidades, Ricard Bru. Sí. Vamos a comprobar qué fuerzas puede haber dentro de este plató. Sí, de hecho, yo he localizado una zona de este plató que no es la zona mejor, sin intentar ahora hacer aquí de experto zahorí o sensible, que tampoco es mi función. Pero vamos a decir... Pero en cualquier caso serían fuerzas benignas, por entendernos. Bueno, lo digo lo de para benigno... que si una persona lo hace en su casa, que sepa esto no le perjudica en absoluto. Simplemente es un test de sensibilidad. Habrá quien no le servirá de nada y habrá quien, en un momento determinado, se le van a mover como a mí. Yo ya he reconocido la zona. Pero bueno, es un sencillo juego. Vamos a andar un poco en línea recta. Vemos que las varillas las estoy dejando en flotación. Ya me voy acercando a un punto y se me están cruzando. Justo hasta aquí. Voy a andar hacia atrás. Hay que hacerlo muy lentamente
dejándolas flotar y vuelven a su posición normal. Este recorrido se puede hacer en línea recta durante toda la casa y podremos observar que conforme volvemos, se van cruzando e incluso se cruzan más, y llega un momento que si sigo andando, el cruce es mucho más profundo. Este cruce de varillas, sin que nosotros hagamos nada en absoluto por moverlas, sino que dejamos las manos sueltas, en realidad sí que lo movemos por mecanismos neurofisiológicos, pero que no somos conscientes, podría ser la detección de que ahí hay una zona de la cual yo, al menos yo, soy sensible. Es un sencillo, vamos a llamarle, experimento. Me permito... Una variación de campo magnético, puede ser un cambio de energía. Pretende ser un bricolage nada más, ¿eh? Me permito ampliar un poco lo que ha comentado Ricard Bru. Normalmente con esas varillas y con otros sistemas, a lo mejor más simples, lo que se detectan son determinados puntos en los que, por ejemplo, hay corrientes telúricas o corrientes de agua subterránea, y en esos puntos en general no se recomienda emplazar el lugar donde uno acostumbra a sentarse o donde uno sobre todo duerme. ¿Qué otra forma hay más simple de detectar esos puntos geopatógenos, es decir, de enfermedades producidas por las corrientes de la Tierra? Pues algo más simple, y es observar los animales caseros. Se dice desde siempre que en líneas generales, no en todos los casos, los gatos tienden a situarse precisamente sobre los puntos geopatógenos negativos. Insisto, no todos los gatos. Mi gata, por ejemplo, no. Pero también se dice... También se dice... Estoy diciendo que no se puede generalizar, que los perros... Pues a lo mejor... Pero los perros, por el contrario, tienden a rehuir ese tipo de puntos. Es decir, el punto de la cama o el punto de la casa que elige el perro, normalmente para situarse, suele ser un punto positivo, pero no todos los perros también, porque hay algún perro, como bastantes gatos, que se colocan sobre la televisión. Oye, hay algún perrito Enrique, pequeño en la televisión, no es muy bueno. no te dejes los vegetales, porque hay un pequeño test que se hace con el helecho, sobre todo el helecho macho, que realmente en puntos geopatógenos mueren a las 48 horas. Muchas plantas. Exactamente. Sí. Eso lo sabes tú muy bien. Efectivamente, muchas plantas, y también cuando en una casa empiezan a morirse las plantas sin razón aparente porque se les sigue dando cuidado, si tienen suficiente luz y se les riega y tal, es mala señal. Las plantas es una de las cosas vivas que primero captan las malas vibraciones y primero mueren, se ven afectadas por las malas vibraciones en general, y también por lo de los animales. Generalmente por donde las hormiguitas eligen su caminito tampoco es muy buen lugar para... No porque te piquen. No he puesto el ejemplo de las hormigas porque se supone que uno no debería tener hormigas en casa, o serpientes, que eligen también los puntos negativos, pero se supone que uno no lo tiene. ¿Las cucarachas? Esas son... Las cucarachas no las Van a los agujeros. Omnipresentes. En nuestro caso. Oye, yo quería decir algo antes al respecto antes de que Ricardo empezara con sus varillitas, al respecto de lo que ha dicho antes Yolanda, de que se identifica el principio de las menstruaciones de las chicas con estas manifestaciones extrañas en la casa, y también para la mayoría de las, entre comillas, religiones femeninas o misterios femeninos o el culto a Diana o todas esas cosas de la cual procede por lo menos la magia mediterránea, y supongo que todas en donde hay brujas y mujeres sacerdotisas y tal, la menstruación y el ciclo menstrual de la mujer la ata mucho a la tierra, la ata mucho con el poder de creación y la hace ser... mucho más sensible a practicar todas estas cosas y a poder poner en marcha su fuerza. De hecho, cuando una bruja, una sacerdotisa o una mujer de magia se empieza a hacer mayor y deja de tener sus ciclos regularmente, generalmente se rodea de un grupo de aprendizas jóvenes. Yo te diría que los adolescentes utilizan, yo creo, el poltergeist como una terapia. Y en un caso concreto, la hija de una amiga mía, os hablo de una niña, ahora ya no los tiene, pero bueno, en ese momento tenía 15 años. Batalla campal contra su madre, o sea, la evolución. Y yo recuerdo a esa niña, íbamos las dos por la Castellana en Madrid, y yo recuerdo a esa niña, no puedo más, no la aguanto, no lo soporto, y además mira esa bombilla, ¡bumba! Estallaba una bombilla de una farola, la siguiente, y fue estallando bombillas de las farolas de la Castellana.
se quedó como una seda después. O sea, utilizó aquello como una Válvula de terapia, escape. saltó la agresividad, largó por ahí y ya. En los últimos minutos, desde luego, esto sí que ha sido una auténtica explosión de ideas, opiniones, recomendaciones. Menos mal que nadie nos ha hecho saltar aquí los focos. Y les pido a los invitados que se reserven todos esos ejemplos y experiencias que tienen para después de una pausa. De la mesa, las explicaciones de las experiencias que han tenido personas que hay en el público y también con las películas que les hemos ido pasando, estamos tratando de dar respuesta lógica, hasta donde se pueda, a unos fenómenos paranormales que se denominan poltergeist y también en otros casos casas encantadas. Los expertos han tenido tiempo para ir matizando cada uno de ellos. Hace que ustedes entraran a hacer una valoración también de por qué es tan escéptico en estos temas. Que lo de la fábrica de porcelanas es genial. Es fantástico, genial totalmente. y además es el caso de aspectos de trucología que rayan un poco los niveles cómicos, pero tenemos que reconocer todos que este fraude existe. Claro. Este fraude existe, aunque, vamos a ver, yo no sé si os atreveríais vosotros a establecer una proporción. O sea, ¿qué proporción es real y cuál es la de fraude? Pero, ¿a ti qué te parece, Enrique, que te gusta la estadística? No la estadística, sino sobre los casos que han investigado el equipo de la Sociedad Española de Parapsicología. Una mayoría de los casos les han encontrado una causa natural que en ocasiones se debía a anomalías psíquicas, a interpretación de fenómenos naturales y sobre todo a fraudes. Decíamos antes que los niños son los más temibles en este sentido. Por ejemplo, un niño en torno al cual se incendiaban todo tipo de cosas, lo cual hacía pensar en combustiones espontáneas. Pues no, era un niño que con mucha habilidad se dedicaba a quemar de todo. Claro. Otros casos que se han estudiado en Madrid, por ejemplo, han sido asombrosos. En una casa que se oían unas voces extrañas continuamente asociadas a un baño, hasta que se hizo una investigación y se vio que el baño con las cañerías creaban una fuente de resonancia. ¿Y por qué se descubrió esto? ¿Porque se hizo una investigación? No, porque cuando el investigador se acercó, ya eran los años 60, escuchó aquí Radio Madrid. De la película de Clark hay un aspecto que a mí personalmente me ha llamado la atención, creo que también a muchos espectadores les habrá llamado la atención, y era esa materialización de piedras, que también una de las personas que ha estado aquí, Rosario Perales, nos contaba que en su infancia también se le manifestó. De las lluvias de piedras quizás sea de los más antiguos dentro de la fenomenología poltergeist. Yo recuerdo un testimonio de Jacob Grimm en un libro que está dedicado íntegramente a la mitología alemana, se llama Mitología Alemana además, y en ese libro ya se describe un caso del año 355 a.C. de una lluvia de piedras. Es decir, que nos estamos remontando a fenómenos realmente antiguos. Hay casos en África también, Exactamente. Investigados por exploradores y misioneros del siglo pasado. La clave está de dónde caen Y esas aquí, piedras. ¿ustedes han investigado aquí en España algún caso que pueda...? Sí, en Madrid granizo en verano, pero no un poquito, bastante. Es decir, dejar toda una terraza cubierta de hielo. Pero solo la terraza. ¿Pero Solo solo la la terraza, terraza solo la o en terraza. una zona más amplia? Porque granizo en verano... No, pero me refiero toda la terraza cubierta de hielo y el resto del barrio. ¿Cuándo y ni dónde? enterarse. ¿Cuándo y dónde ocurrió eso? Esto en Sabadell, que es en la provincia de Barcelona, hace 3 años. Nos llamaron, lo digo como una anécdota, nos llamaron, no sabemos de dónde vino el hielo, no sabemos nada, y lo que sí sabemos es que hay un caso de poltergeist también, caso típico, la típica adolescente que está de alguna forma viviendo en Un este caso sin resolver. Sin resolver. Adela Ferrer, ¿usted Hay tiene más algún caso? aportes que no son piedras y que no Yo son granitas. tengo un caso sin resolver también, y además en Valencia y en la plaza principal de Valencia había una tienda que nada está prohibido decir a qué se dedicaba la tienda, pero el caso es que se han marchado de allí porque allí caían tornillos del cielo raso, y yo eso lo he visto. Y no hubo manera de averiguar por qué, pero de repente entraba yo, y caían tornillos al suelo, se desmontó todo a ver qué había en el techo. Allí no había absolutamente nada y siguieron cayendo tornillos, y esta gente se marchó de allí asustada, y estoy esperando que cualquier día del nuevo negocio que hay allí vuelvan a Hay una caer posibilidad tornillos. fascinante que apunta a Scott Rogo, que es un genial parapsicólogo norteamericano, que hablaba de que
igual que encontramos muchísimos, numerosos casos de aportes de piedras, de tornillos, de objetos de lo más insólito, hasta sellos de caucho, por ejemplo, igual que existen muchísimos casos de aportes de este tipo de objetos, existen posiblemente igual número de desapariciones de este tipo de objetos en otras partes del mundo. Luego, Scott Rogo establecía, un tanto especulativamente, pero no sin embargo sin cierta fascinación, que muchos de esos objetos que desaparecían en una parte del mundo podían aparecer en otra parte del mundo. Serían teleportaciones de objetos de una parte a otra, que también se producen a pequeña escala en los fenómenos de poltergeist, es decir, las tijeras que hablábamos antes de los duendes desaparecen de encima de una mesa y aparecen en otra habitación de la casa. Recuperamos nuestro espacio. Concluyamos a partir de una pregunta que yo les centraría en si fantasía o realidad, si creen o no creen. Quiero que nos den sus conclusiones profesionales y personales respecto de los fenómenos de los que hemos estado hablando hoy. Podríamos empezar con usted, señor Persia. Si creo o si no creo. Fantasía, realidad. Pero con un parapsicólogo que miembro de la Asociación Parapsicológica, yo diría que yo no creo y no creo. Los cientistas no creen, los cientistas estudian los factos. Hay muchos estudios que relacionan los fenómenos que hemos discutido con las facultades psicológicas y parapsicológicas de la persona, pero no sé si podemos explicar todos los fenómenos. Con un cientista yo diría que no hay creencia en la ciencia, hay investigación. Javier Sierra. La alternativa que da... Su conclusión. Sí, la alternativa que da... Su conclusión respecto al fenómeno que nos ha ocupado durante casi 2 horas. Realidad o fantasía yo creo que no es la alternativa correcta en este caso. Yo hablaría, en cualquier caso, de realidad o fraude. Es decir, yo en ese sentido soy más drástico. Hablaría de que sí que existen una serie de casos documentados históricamente que aprueban, que prueban, en cualquier caso, que este tipo de fenómenos existen y se continúan produciendo y dejan secuelas físicas. No hemos hablado tampoco de las marcas que suelen aparecer, cicatrices incluso, o otras alteraciones psicosomáticas en el cuerpo de los testigos de algunos de estos incidentes, pero también aparecen esas piedras, esos aportes, o por el contrario, esas desapariciones misteriosas de objetos, y eso demuestra que la fenomenología existe. Pero también existe un gran espectro de fraudes que desgraciadamente, y con la divulgación, sobre todo a partir de las producciones cinematográficas a este respecto, ha incrementado la facilidad por falsificar este tipo de cosas. Paloma Navarrete. ¿Existen los fenómenos paranormales y los de poltergeist y casas encantadas? Pienso que sí. Pienso que sí. Volvemos a lo mismo. Hay fenómenos documentados, hay fenómenos estudiados, existen. No tenemos explicación para estos fenómenos. Todavía no tenemos explicación para estos fenómenos. También pienso que llegará un día en que estos fenómenos se expliquen. Por ejemplo, ahora la física subatómica abre puertas enormes para encontrar explicaciones a este tipo de fenómenos. Y a pesar de los fraudes, en el momento que existe un fenómeno documentado, ya es suficiente. Los fenómenos paranormales existen. Ricardo Bru. Bien, basándome solo quizá en la estructura del programa, pienso que hemos dejado claro de que la mente es la principal protagonista de este fenómeno y, desde luego, su conductor principal. Por lo tanto, entiendo que el fenómeno poltergeist es apasionante para el investigador porque nos acerca a los límites, no los límites, a las posibilidades de lo que es el poder de la mente, y cuando hay un estado alterado de conciencia puede ser un poder incluso peligroso. Por lo tanto, para mí me resulta apasionante desde el punto de vista de investigación. Enrique de Vicente. Bueno, yo creo que por un lado están los fraudes y las explicaciones naturales, pero en los fenómenos que no responden a esas explicaciones podría haber 2 fuentes de producción, una referente a otras realidades que desconocemos porque lo ignoramos prácticamente todo, pero otras, aquellas que se atribuyen a una causa psíquica, nos plantean una verdadera oportunidad y desafío. Yo creo que es el próximo paso que el ser humano tiene que dar en su evolución. Hacerse dueño de su propio destino, tomar conciencia de que dentro de él existen posibilidades asombrosas. Si hay una fuerza que es capaz de provocar todos esos fenómenos, dejemos de atribuirla a espíritus, a duendes, aunque también existan, a extraterrestres, a lo que sea, y asumamos que tenemos un inmenso poder
y dejemos de atribuir a otros que sean los artífices de nuestro destino y empecemos a transformar nuestra vida y a cambiar el mundo y a hacerlo como creemos que debe ser. Gracias por su opinión, Adela Ferrer. Yo, después de lo que acaba de decir Enrique tan bonito, ¿cómo no voy a creer en ello si lo he visto? También muchas veces veo que es gente que se lo inventa o que, pues para llamar la atención, no que hagan un fraude consciente, pero que les ocurren cosas porque no están bien de los nervios, pero yo lo he visto, yo sé que eso está ahí y como lo he visto con mis ojos no puedo decir que no, y es eso, y lo que ha dicho Enrique de Vicente me ha encantado y no puedo hacer más que suscribirlo. Bien, pues con las opiniones de los especialistas, con las experiencias de la gente de la calle y con la aportación de películas que les hemos traído aquí, hemos intentado hacer un cóctel no explosivo, sin ningún grado de alcohol, un cóctel que les sirva a ustedes para sacar sus propias conclusiones, porque siempre en este programa, en Noche de Misterio, ustedes tendrán la última palabra. Gracias a los invitados, gracias también al público y sobre todo a ustedes. Ya saben, les espero la semana que viene en otra Noche de Misterio. Hasta luego.